Quien les habla es el doctor Luis Santamaría, cirujano general venezolano, actualmente en mi condición de jubilado, después de haber ejercido durante más de 40 años la cirugía, con particular entusiasmo la cirugía de urgencia. De tal manera que me ubico o pertenezco a lo que los cirujanos nobles de los últimos 20 años han dado en llamar cirujanos de la vieja escuela. Yo digo, cirujanos de la gloriosa vieja escuela, aquella integrada por hombres y mujeres que armados de talento, de clínica, de bisturí, tijeras y suturas, enfrentábamos cualquier cantidad de situaciones quirúrgicas complejas y resolvíamos. Pertenezco a la Sociedad Venezolana de Cirugía, a la Sociedad Panamericana de Cirugía de Trauma, a la docencia universitaria como profesor de clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos, que es una universidad venezolana. A través de este vídeo me propongo transmitirle especialmente a los estudiantes de medicina y a los residentes de cirugía algunas reflexiones acerca de una condición clínico-patológica extremadamente frecuente en los servicios de urgencia de los hospitales de cualquier país, como es el caso del abdomen agudo. De tal manera que es interesante no enfocar desde el punto de vista de posiciones académicas, porque eso está suficientemente sustentado y documentado en los textos de cirugía, en los tratados, y no es el caso, pues. Simplemente quiero hacer algunas reflexiones que la práctica me han dejado como referentes de utilidad con relación a este tema. El abdomen agudo, como todos sabemos, es una condición muy compleja, muchas veces de difícil diagnóstico, pero hay que empeñarse a hacer un diagnóstico precoz para poder hacer un tratamiento oportuno, porque diferir esta situación de diagnóstico y tratamiento puede significar para el paciente complicaciones muy graves que hasta pudieran resultarle fatales. Cuando enfrentamos la posibilidad de un abdomen agudo, lo primero que tenemos que tener bien claro es que se trata de un síndrome abdominal agudo. Vale decir, de aparición repentina en cualquier paciente o en cualquier persona que puede estar completamente sano o puede ser portador de alguna enfermedad quirúrgica abdominal controlada, latente, como pudiera ser una litiasis vesicular o una úlcera péptica. Ese tipo de patologías que, estando controlados, te mantienen asintomático. De tal manera que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el abdomen agudo comienza de repente. El paciente comienza a sentir una molestia abdominal o un dolor abdominal, pudiendo este ser leve o pudiendo ser agudo desde el mismo comienzo. Pero nos orienta acerca de el abdomen agudo cuando ese dolor evoluciona en el tiempo, se mantiene en el tiempo, y ante cualquier paciente que ya después de 6 horas y después de haber asumido alguna conducta frente a ese dolor, bien sea tomando analgésicos, etc., el dolor persiste. Se puede calmar, pero persiste, y ya un dolor que se mantenga por más de 6 horas, 8 horas, hay que pensar en la posibilidad de que sea un dolor orgánico, visceral, y que pudiera tratarse de un abdomen agudo. Eso es lo primero. Estamos frente a un abdomen agudo. Después comenzamos a averiguar, valiéndonos de la semiología, de la clínica, de la fisiopatología, tratar de ubicar el tipo de abdomen agudo a que pudiera corresponder el caso que tenemos frente a nosotros. De tal manera que los abdómenes agudos más frecuentes son los inflamatorios e infecciosos, como por ejemplo la apendicitis aguda,
que es el abdomen agudo más frecuente en todos los países. Pudiera ser también una colecistitis aguda, es decir, un proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar en un paciente que tenía una litiasis vesicular desde hace mucho tiempo, pero que no le había molestado. Pudiera ser también un paciente portador de una úlcera péptica, gástrica, duodenal, que se mantenía controlada con dieta, con antiácidos, y de repente hay un episodio agudo que pudiera corresponder a alguna complicación de esa úlcera crónica, gástrica, duodenal, y que se complicó en un momento dado con una perforación. De tal manera que esto ha permitido que después que pensemos en el abdomen agudo, pensemos si es un abdomen agudo inflamatorio, infeccioso, como en los casos referidos en este momento, pudiera ser un abdomen agudo obstructivo por un individuo que tenía una hernia que no le molestaba mayormente, pero que en un momento determinado hizo algún esfuerzo y se produjo un atascamiento y posteriormente un estrangulamiento. Pudiera corresponder también a un paciente que tenga una cirugía previa, que tenga adherencias internas propiciadas por la cirugía anterior y pudiera estar haciendo un episodio oclusivo, obstructivo. Pudiera ser un paciente con un tumor intestinal y que o él no lo sabía o si lo sabía no le había causado mayor inconvenientes aún e hizo un proceso obstructivo. También pudiera tratarse de una señora o de una mujer en edad fértil que consigamos al interrogatorio una amenorrea, 2 o 3 meses, y que pudiera estar haciendo un embarazo ectópico y ella ni se daba por enterado. Y en algún momento se produce la complicación, este embarazo ectópico, y estamos frente a un abdomen agudo de tipo hemorrágico. También un paciente mayor de 50 años, 60 años, porque tiene una arteriosclerosis de base, hacer un episodio abdominal agudo correspondiente pues a una trombosis mesentérica, a una embolia mesentérica, es decir, un proceso de tipo isquémico intraabdominal. También existe la posibilidad de que se trate de un paciente portador de la úlcera, como referí anteriormente, que se perfore la úlcera de manera inesperada en algún momento. No necesita nada en particular para que esa complicación se dé. Una perforación de una úlcera péptica, duodenal, gástrica, y estamos en presencia de ello. Ahora, con toda esta gama de posibilidades, ahí es donde debe estar presente la sospecha para determinar el tipo de abdomen agudo. ¿Y qué nos permite el trabajo hasta este momento? Conocimientos clínicos, semiológicos, fisiopatológicos de las posibles enfermedades que estén en el abdomen. Entonces tú vas armando tus respectivos cuadros clínicos de tal manera que ubicamos de acuerdo a la semiología, a la clínica, con un razonamiento fisiopatológico de si estamos frente a un abdomen agudo inflamatorio infeccioso, obstructivo, isquémico, hemorrágico, perforativo, como es el caso que les referí de las úlceras, y en todo caso, pues, cada uno de estos tipos tiene un cuadro y unas bases diagnósticas para clínicas que te pueden ayudar en ese diagnóstico. Una vez que esté confeccionado el diagnóstico, si tú sabes que es una apendicitis aguda, por supuesto que vas a abordar la cirugía con las técnicas tradicionales de la apendicectomía. Si piensas que es un problema de tipo isquémico abdominal, tendrás que abordarlo por la tradicional laparotomía media, supra, infra, umbilical. Es decir, que el tipo de abdomen agudo te va a orientar acerca de la técnica operatoria que vas a utilizar. Por supuesto que esto ya es materia del cirujano, a quien corresponde el caso.
no el público pues, al cual está dirigido fundamentalmente este vídeo, que son los estudiantes y los residentes de cirugía. Pero en todo caso, tener presente que con la premura con que hagas el diagnóstico y se acometa el tratamiento, vas a ahorrarle al paciente trastornos postoperatorios, pronóstico tormentoso de la evolución del caso, etc. Te voy a poner un ejemplo. Si tú detectas o sospechas un abdomen agudo de tipo obstructivo, la fisiopatología te va a decir que ese proceso que comenzó y que va evolucionando te va a llevar en cuestión de horas a una isquemia, muchas veces irreversible si demoramos el tratamiento, y lo que significa una necrosis del segmento comprometido. Si tú operas a ese paciente en las primeras de cambio, es decir, en las primeras 8 horas, tú puedes revertir y evitar la necrosis intestinal y evitas una operación adicional que sería una anastomosis intestinal, que ya es una operación diferente a que si tú hubieses resuelto la obstrucción tempranamente y el intestino, después de avivarlo, va a continuar como estaba dentro del abdomen, pues. Entonces, esas son las cosas que te permiten a ti afianzarte a la idea de que el diagnóstico tiene que ser temprano y el tratamiento oportuno. Porque si no, bueno, ya verás que muchas cosas pueden derivar de ese retraso, tanto diagnóstico como terapéutico. De lo dicho hasta el momento, se deriva la idea bien clara de que para trabajar en sospecha, en diagnóstico del abdomen agudo, tú no necesitas o necesitas muy poco apoyo paraclínico. Quien lleva la voz cantante es el conocimiento clínico, el conocimiento de la fisiopatología de cada caso en particular. De tal manera que hay que hacer el esfuerzo clínico, razonado, no es o no es, porque esa no es la situación. Muchas veces están ante una situación aguda abdominal y dicen, esta es una apendicitis de librito. Resulta que no es ninguna apendicitis de librito, es cualquier otra patología, porque tú no te detuviste a indagar suficientemente con un buen interrogatorio, con un buen examen médico, clínico, y se te ocurrió, porque le duele la fósil acá derecha, ese es una apendicitis aguda. Y así con cualquiera otra de las patologías que determinan el abdomen agudo. ¿Cuál es la primera reflexión a puntualizar? Primero, la sospecha. Tienes que sospechar que cualquier dolor abdominal que persista en el tiempo, durante 6 horas o más, pudiera ser un abdomen agudo. No es que va a ser necesariamente, pero pudiera ser, y debes pensar. Porque si no piensas en él, no lo vas a diagnosticar. Te puede pasar por delante cualquier cantidad de veces y no lo vas a diagnosticar, porque no pensaste en él. Ese es lo primero. En segundo lugar, ubicarte bien en el interrogatorio, en la semiología, en la clínica, y que incluye el examen físico y cualquier examen paraclínico que pudieras tú pensar que te va a sustentar o aclarar la sospecha que tienes. Bien sea un hemograma, bien sea una radiografía abdominal simple, bien sea un ecosonograma abdominal, etc. Entonces, eso es lo básico que tú debes. Y bueno, pensar que tú vas a asumir una responsabilidad. Porque si tú ves un paciente, no piensas, le das un tratamiento analgésico
y lo mandan para su casa, ese paciente, si está evolucionando el abdomen agudo, al día siguiente o esa misma noche va a acudir a la emergencia, pero ya en una fase más avanzada de su enfermedad. El otro detalle es que si tú examinas un abdomen en las primeras de cambio, vas a ver cómo ese mismo abdomen que te da una lectura, a las 4 horas, a las 6 horas, te va a decir otras cosas. Y el estado general del paciente va a ir en declive y tienes que buscar eso. ¿Cómo ha evolucionado el estado general del paciente? ¿Cuáles signos o síntomas concomitantes han aparecido? Porque en el abdomen agudo siempre va a ir acompañado de concomitancias. Una paciente, por ejemplo, que se le complicó un embarazo ectópico, la examinas a las horas de haber hecho el primer examen y vas a conseguir otras cosas. De repente consigues una hipotensión, de repente consigues una anemia aguda. Es decir, tienes que buscarla, tienes que empeñarte en investigar el caso. Clínicamente, ahí no vas a tener que estar mandándole a hacer exámenes sofisticados, porque el juicio clínico es determinante en el diagnóstico de abdomen agudo. Y como decía alguno de los autores clásicos, si tú piensas en las primeras de cambio, que se trata de un abdomen agudo, y si al reevaluarlo, puede ser horas después o al día siguiente, sigues pensando, ten la seguridad que por lo menos el 50% de las posibilidades están allí. Y si eres muy demorado y horas después vuelves a hacer una tercera, mira, opéralo porque algo está pasando en ese abdomen que requiere una cirugía, que requiere una laparotomía exploradora en todo caso. Bueno, para finalizar el vídeo, me voy a referir a algunas premisas que ya he mencionado anteriormente, como es el interrogatorio, en la importancia que tiene el interrogatorio en el diagnóstico del abdomen agudo. No solamente el interrogatorio que regla la toma de la enfermedad actual, hay que indagar acerca de antecedentes patológicos de ese paciente, antecedentes ginecológicos en caso de que se trate de mujeres, antecedentes quirúrgicos que tenga ese paciente, alergias, el conocimiento que pueda tener de patologías que padece. Hay pacientes que saben que padecen de una litiasis vesicular, pero por haber sido asintomática no le dan ninguna importancia, no la mencionan si tú no se los preguntas. O que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal, como pudiera ser una enfermedad de Crohn, o una colitis ulcerativa, ese tipo de cosas. Tienes que indagar con profundidad para poder obtener informaciones que te pueden hacer o ser valiosas. También en las discrasias sanguíneas, que muchos pacientes saben que tienen problemas, pacientes que saben que son tomadores de anticoagulantes, de antiagregantes plaquetarios. Incluso yo tuve la oportunidad de operar un abdomen agudo y me enteré en el transoperatorio de que era una paciente hemofílica. No se lo preguntamos, no lo sabían, pero ellos sí lo sabían, los familiares. Imagínense ustedes después el compromiso, después que tú estás en un intraoperatorio y veas que el sangramiento no es un sangramiento que tú consideras entre comillas normal en una cirugía. Pero situaciones que han podido evitarse si el interrogatorio hubiese determinado que el paciente es un hemofílico en esa situación. Por otro lado, el examen del abdomen tiene que ser siguiendo el dictamen de la semiología. Ese examen tiene que comenzar con una inspección. Muchas veces se omite la inspección, a pesar de que la inspección te puede dar información valiosa. Un abdomen distendido, un abdomen plano en tabla, un abdomen que no se mueve, un abdomen asimétrico. Eso te lo da la inspección y eso tiene que sacarle beneficio a esa información. Tiene que procesarla. Palpar el abdomen de manera reglada y obtener la información
que te va a dar. La percusión, mira, la percusión tiene la importancia de que te permite individualizar en un abdomen que duele por completo, donde pudiera estar el sitio que está generando el cuadro doloroso, el cuadro inflamatorio. Entonces la percusión suave, bien dirigida, posterior a la palpación, te es beneficiosa. Y finalmente, hace la ocultación. No puedo pasar en la oportunidad de mencionar que hay muchos médicos, incluso cirujanos, que suelen decir que la palpación no puede preceder a la ocultación porque se modifica el peristaltismo intestinal. Eso es falaz, eso no es cierto. Tú puedes dejar la ocultación en última instancia de ese examen físico y no vas a hacer ninguna modificación. La otra cosa que debo acotar acá, hablando del examen físico, es el examen o exploración de la pelvis. La pelvis se puede acceder a la información pelviana a través, como todos lo sabemos, de un tacto rectal o de un tacto vaginal, pues. Y sin embargo, estos exámenes suelen omitirse y tú ves en los registros de la historia diferido, y eso en el caso del abdomen agudo no debe ser así, chico. Haz eso si estás examinando a un paciente que tenga una amigdalitis aguda o que tenga el coronavirus, pero no en un caso de abdomen agudo, pues. También debería hacer mención a una inquietud que posiblemente se planteen algunos, es que durante esta exposición yo no mencioné signos específicos que abundan en los textos, como sería el signo de Murphy, buscar el signo de McBurney, el signo de la maniobra de Rosen, es decir, signo de Cullen, es decir, esa cantidad de signos y maniobras abdominales que se practican de manera rutinaria a la hora de explorar un abdomen. Y los exámenes de laboratorio igualmente. Mencioné de manera genérica un hemograma, una radiografía de abdomen simple y un ecosonograma abdominal. Porque el propósito de esta conversación no es hacer diagnósticos específicos de la pancreatitis aguda, de la colecistitis aguda, de la apendicitis, de la obstrucción, no. Es el diagnóstico del abdomen agudo como un todo. Que sepas que ese abdomen hay que seguirlo analizando porque se corresponde con una patología que va a necesitar casi con toda seguridad una cirugía de urgencia. Entonces, esa es la razón por la cual no hay información específica. Bueno, cualquiera se imagina que con la cantidad y con la extensión de la información en cada caso de abdomen agudo, imagínense ustedes, estaría hablando horas y horas y no terminaría de dar la información completa. Por eso, esa está bien documentada en los textos, en los tratados de cirugía. Es lo que tengo que decirles al respecto. Espero que con esta comunicación que he tenido con ustedes haya logrado pues a los lectores o los escuchas a quienes está dirigido acerca de las reflexiones que me ha dejado pues la práctica quirúrgica, como lo dije inicialmente, durante muchos años, y dentro de esa práctica las diferentes situaciones de abdomen agudo que me correspondió enfrentar, analizar y resolver. Creo pues y espero que le haya sido de alguna utilidad, y de ser así pues me siento satisfecho. Será hasta una próxima oportunidad porque hay que insistir en este sentido, y posiblemente pues mi siguiente tema se va a tratar de una cuestión que arrasa pues los servicios de urgencia, como es, mejor dicho, la enfermedad traumática, que es una enfermedad que devasta
la población en todas partes del mundo, como primera causa de muerte, como primera causa de invalidez, es decir, con unas consecuencias terribles sobre la sociedad. Que tengan una feliz mañana.